Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, enfoque práctico de la NIF 16 de arrendamientos operativos. Esto a cargo de don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con Gustavo Villalobos, consultor de impuestos de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más recordarles la próxima semana, con motivo de la Semana Santa, pues no vamos a tener nuestro espacio del día jueves. Regresaremos el día 24 con el tema Una guía sobre las principales obligaciones patronales al momento de contratar personal. Esto a cargo de Jocelyn Casasola, consultora legal de Grant Thornton, y Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton. Nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Ahí están todos los detalles de estos espacios para que se puedan inscribir, de los servicios que brindamos en la firma, y todos los detalles que pueden encontrar acerca de Grant Thornton están en nuestras redes sociales Grant Thornton Costa Rica. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, se pueden suscribir. Ahí están todas las grabaciones de los webinars que realizamos semana a semana, y hay obviamente cosas importantes que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube si quieren repasar temas o volver a ver los webinars que hacemos semana a semana. Y también el caso de Spotify, Café Grant Thornton, que nos pueden encontrar. Ese es nuestro podcast con más de 105 eh, episodios ya publicados sobre diversos temas que pueden encontrar en la firma. Vamos a iniciar nuestro espacio del día de hoy dándole los buenos días a Gustavo Villalobos, consultor de impuestos de Grant Thornton. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Steven. Buenos días, don David. Un gusto saludarlos, igual a todos los escuchas. Esperando que tengan un día muy provechoso y que puedan disfrutar bastante y que sea de provecho la presentación. Gracias, Gustavo. Ahora le damos a la palabra y también va a empezar con la presentación del día de hoy a don David Mena, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton. Buenos días, don David. Buenos días, Steven. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan una vez más en este webinar. El día de hoy vamos a darle un enfoque práctico. Específicamente vamos a hablar de la NIF 16 de arrendamientos, y vamos a cubrir la siguiente agenda. Vamos a hablar de los aspectos normativos generales, que es importante repasar, digamos, la parte teórica del alcance, la definición, excepciones y cambios que tienen que ver con la aplicación de esta norma, cómo afecta esta norma, qué implicaciones financieras y fiscales tiene y qué consideraciones tenemos que tener antes de hacer los registros y después de hacer los registros contables cuando aplicamos la norma NIF 16. Tal vez antes de empezar es importante aclarar. Recordemos que si bien es cierto, la NIF 16 vino a sustituir la NIF 17, tenemos que tomar en cuenta que aquellas compañías que aplican NIF Pymes pueden seguir continuando con la aplicación de la NIF 17. Es decir, que la NIF 16 generalmente es de aplicación para todas aquellas compañías que aplican NIF plenas. Es importante tomar eso en cuenta. Pero aquí el objetivo de esta mañana pues es hablar de la aplicación de la NIF 16, específicamente tanto del aspecto contable, de los aspectos generales, contables y fiscales que tiene. Vamos a repasar, porque lo importante es el enfoque práctico, pero sí es importante que recordemos para ubicarnos en el contexto algunos temas importantes. Recordemos que el IASB vino a sustituir la NIF 17, ¿verdad? Con esta norma NIF 16, que entró a regir en el periodo 2019. Básicamente, lo que se hizo fue establecer diferencias importantes entre ambas normas para determinar los alcances que va a tener esta norma, su definición de lo que tenemos que entender por el concepto de arrendamiento, la determinación de un arrendamiento cuando es de corto plazo o de bajo valor económico, y los cambios que van a existir principalmente en la contabilidad del arrendatario, que es el que le afecta principalmente
a nivel contable la aplicación de esta norma NIF 16, no tanto así para los arrendadores. Entonces, el alcance de esta norma incluye todos los arrendamientos de activos, ¿verdad? Y no limitados únicamente a propiedad, planta y equipo. Entonces, dentro de estos, la norma incluye, por ejemplo, excluye más bien ciertos tipos de arrendamientos, como por ejemplo acuerdos para explotar, usar minerales, petróleo, gas natural. La norma no aplica. Acuerdos de concesión de servicios, licencias de propiedad intelectual, activos biológicos y todos aquellos derechos mantenidos bajo un acuerdo de licencias. Bajo esos conceptos no es de aplicación la NIF 16, esos son exclusiones que tiene la norma. Debemos entender que desde el punto de vista de la definición, la principal, digamos, apreciación que tenemos que tener a la hora de identificar si tenemos que aplicar la norma o no, es la diferencia que debe existir entre un arrendamiento, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento o un contrato de servicios. Porque en la medida que lo que hay es un contrato de servicios, la norma no es de aplicación en este caso. Siempre tiene que haber un activo identificado, como lo vamos a ver más adelante. Este contrato generalmente no otorga el derecho a controlar el activo identificado cuando se habla, ¿verdad?, de un acuerdo de servicios, en tanto que cuando estamos hablando de un contrato de arrendamiento, pues sí existen características que tienen que ver con el activo físico objeto de arrendamiento. Hay algunas consideraciones especiales para no aplicar la norma que tiene que ver con el plazo para aquellos arrendamientos que sean de 12 meses o menos, ¿verdad? En estos casos no es necesario aplicar la NIF 16, ni aquellos contratos que tengan un bajo valor económico, que de acuerdo con la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad se definió en $5,000. Para esos casos no es necesario aplicar la NIF 16. Los principales cambios que tenemos que tomar en cuenta en la contabilidad, tanto bueno, en este caso sobre todo el arrendatario y arrendadores, es que va a haber un único modelo para la contabilidad del arrendatario, en el cual tiene que reconocer activos y pasivos correspondientes a todos los arrendamientos. Cuando nosotros aplicamos NIF, o sea, NIF 17 para NIF Pymes, normalmente cuando tenemos contratos de arrendamiento operativos, hablemos de ese tipo de contratos normales, del alquiler de un edificio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros generalmente registramos eso como un gasto de arrendamiento. Esta norma al arrendatario le va a exigir reconocer un activo y un pasivo, que vamos a ver más adelante qué consiste, siempre y cuando el contrato no sea menor a 12 meses o que tenga un bajo valor económico. En el caso de los arrendadores, simplemente van a continuar clasificando los arrendamientos como operativos o financieros, de acuerdo a lo que establece la NIF 17, puesto para que el arrendador no hay mayores cambios en cuanto a los registros contables. El objetivo de esta norma, recordemos que básicamente es reconocer, valorar y presentar y desglosar los arrendamientos con el fin de garantizar tanto al arrendatario como al arrendador que faciliten información que represente una imagen fiel de las operaciones que están realizando las compañías. ¿Cómo afecta esta norma? Esta norma básicamente en cuanto a los estados financieros va a incrementar el tamaño de la información disponible desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Porque obviamente vamos a tener que mostrar datos relacionados con esa inclusión de nuevos activos y pasivos que claramente en cabeza de los arrendatarios va a aumentar el nivel de las razones de endeudamiento producto del registro de este nuevo pasivo derivado de sus contratos de arrendamiento. Entonces, eso quiere decir que en el estado de resultados van a tener reflejados un comportamiento de gastos que al principio esos gastos van a ser mayores al inicio del contrato, menores al final del contrato, reflejando claramente una disminución de las utilidades durante los primeros años. Eso lo vamos a ver ya más adelante en los ejemplos. Respaldos y decisiones financieras que se tienen que tomar aquellas empresas a la hora en que se implementa esta norma, necesitan realizar revisiones de todos sus contratos de arrendamiento de cualquier tipo de activo para analizar el impacto que pueden tener estos bienes arrendados en las decisiones estratégicas de la compañía, sobre todo en el efecto que va a tener a nivel de estado de resultados, reflejo de indicadores financieros,
información para efectos crediticios y políticas inclusive de pago de dividendos a los socios. Es importante identificar algunos patrones de reconocimiento de gastos que están incluidos dentro de los contratos de arrendamiento, y para eso hay que revisar los contratos, ¿verdad? Porque pueden haber otros conceptos de pago incluidos dentro de esos contratos de arrendamiento que no necesariamente tienen que tomarse en cuenta para efectos de los cálculos numéricos donde hay servicios de por medio. Hay que recopilar todo el respaldo de esos contratos a nivel de sistemas informáticos que permita una correcta contabilización, precisamente porque hay que darle seguimiento al comportamiento que van a tener esos contratos durante el plazo de su vida, por cambios que puedan haber en las condiciones originales. A nivel de procesos deben ajustarse algunos cambios a nivel administrativo, informático, financiero, ¿verdad? Para llevar el control de estos contratos de arrendamiento operativo, ¿verdad? Relacionados, como les decía, con edificios, vehículos, equipo, o sea, cualquier tipo de activo que tengamos en un contrato operativo, lo que conocemos como un contrato donde yo tengo un gasto de arrendamiento. Y la idea es recoger toda esa información para efectos internos y poder tener un manejo preciso de toda la información a la hora de hacer los registros contables y aplicación de la norma. Si nosotros comparamos ambas normas, la principal diferencia a nivel de registros, recordemos que en 2017 los arrendamientos están establecidos bajo dos figuras, financieros operativos. El financiero claramente está en el balance, el activo y el pasivo, pero el operativo nunca estaba en el balance, estaba fuera de balance porque lo que se registra simplemente es un gasto de arrendamiento contra una salida de efectivo. En la contabilidad del arrendatario, estos financieros generalmente se reconocen como un activo y un pasivo, ¿verdad? Como tener un préstamo, la compra de un activo a plazo. Y en los operativos, como les decía, todo se registra contra una cuenta de gasto. En el arrendante, normalmente todos los registros se hacen conforme a la norma NIC 17 como operativos o financieros de la misma forma. NIC 16, ¿qué es lo que viene a hacer? Que todos los contratos van a entrar en el balance, o sea, incluyendo los operativos, que es el que nos traen esta mañana, porque tenemos que reconocer un activo que no se refiere al activo físico, sino a un activo intangible que representa el derecho de uso de ese activo físico. Por eso se llama intangible, porque no es el reconocimiento del activo que estoy arrendando propiamente como activo fijo, sino por el derecho que me da el contrato a hacer uso de ese activo. Y por eso hay que reconocer un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento. Y como les decía, en los arrendantes, las condiciones no cambian, de acuerdo con el 17, siguen aplicando exactamente igual. Para efectos de la aplicación de NIC 17, nosotros obviamente en la cabeza del arrendatario lo que tiene es una compra de un activo a plazo que lo va a depreciar, ¿verdad? Y eso se va a hacer conforme a las políticas normales de depreciación de activos, ¿verdad? Sin embargo, para efectos de NIC 16 lo que va a existir es una amortización del activo por derecho de uso, que va a tener que hacerse desde la fecha de inicio del contrato hasta el final de la vida útil del activo. Ahora, en caso de que haya transferencia de ese activo, de la propiedad del activo, ¿verdad? Que muchas veces en este tipo de contratos no necesariamente eso sucede porque ni siquiera tienen opción de compra. La norma lo que dice es que el arrendatario deberá amortizar ese activo por derecho de uso desde la fecha de inicio hasta la final de la vida útil de ese activo o hasta el final del contrato de arrendamiento, lo que primero suceda, ¿verdad? Ese tema de la vida útil va a tomarse en cuenta en caso de que hubiera alguna especie de opción de compra. Como vamos a ver más adelante, eso también tiene algunas características que hay que tomar desde el punto de vista fiscal para saber si estamos ante un contrato operativo o financiero. Estoy haciendo un repaso general de la norma, ¿verdad? Tal vez un poco rápido porque lo que quiero llegar es a la parte del caso práctico que traemos para ver cómo se aplica esto en un caso real. Implicaciones financieras y fiscales. Financieramente, recordemos que con NIC 17 nosotros lo que tenemos es un registro de un gasto de arrendamiento, ¿verdad? Que es generalmente lineal, y las cuotas, ¿verdad? Si no cambian, pues todos los meses va a tener un efecto en las utilidades de manera lineal.
Con NIF 16, si bien es cierto, el monto de la cuota que yo voy a pagar es la misma, los registros contables van a generar un efecto distinto porque la cuota yo la voy a tener que descomponer entre un componente de amortización del activo intangible y el costo financiero. Y generalmente esta amortización se hace en términos lineales, por eso vemos en el gráfico inferior derecho que la columna, la parte negra, es lineal porque corresponde a una amortización lineal distinto de como aparecía en 2017, que la amortización es creciente durante el plazo del contrato y los intereses son decrecientes. Aquí los intereses son crecientes al inicio, decrecientes al final, pero la amortización es fija. Y es por eso que ven que las barras al inicio son mayores o más grandes que al final, porque el efecto en resultados al principio genera más gasto desde el punto de vista financiero en la compañía. Pero fiscalmente se tiene que reconocer como deducible lo que establece el pago, ¿verdad? Generalmente es una cuota fija. Entonces, al haber una diferencia entre el registro contable y el tratamiento fiscal, tenemos que proceder a hacer una conciliación fiscal. Vean que con 1017 yo tengo una línea recta que me representa el monto de la cuota real de gasto que yo tendría durante un periodo de tiempo. Aquí está lineal partiendo de que el arrendamiento es el mismo, ¿verdad? Pero año a año sabemos que puede haber un incremento en esa cuota, pero se mantiene en el tiempo. Con 1016 va a haber una línea, ¿verdad? Que empieza, va decreciendo, donde esa diferencia entre lo que yo pago y lo que yo voy a registrar como gasto a nivel de estado financiero me va a generar al principio un gasto no deducible y posteriormente, a la mitad del plazo del contrato, generalmente un gasto deducible adicional, porque el monto del gasto que yo voy a registrar va a ser menor que el monto del pago de la cuota, diferente a la primera parte de los años del contrato donde el comportamiento va a ser distinto. La cuota pagada va a ser menor al monto del gasto registrado. Entonces, esa convergencia entre esas dos líneas es lo que nos obliga a llevar un control de esa diferencia entre la cuota pagada y el gasto registrado, que nos obliga a hacerlo a través de la conciliación fiscal. Y también a nivel de impuesto de renta diferido por tratarse de una diferencia temporal, porque al final del plazo de la vida útil de ese contrato, pues ambas tienen que ser exactamente iguales. ¿Qué consideraciones tenemos que tener antes de los registros contables? Bueno, es importantísimo verificar que toda la información del contrato de arrendamiento que tenemos con nuestros proveedores, definir el acuerdo si en el contrato existe un arrendamiento o un servicio. Si las características del arrendamiento coinciden con un arrendamiento operativo o se trata de un financiero. Y para eso hay que determinar el valor total de las cuotas de arrendamiento, el plazo de ese contrato, la tasa incremental que puede haber implícita por nivel, ¿verdad?, dentro de ese contrato, la vida útil del activo, la moneda, en caso de que fuera moneda extranjera. Y en este diagrama podemos ver que precisamente aquí lo que la norma nos dice es que tenemos que hacer un análisis para determinar si yo estoy ante un contrato de arrendamiento donde tengo que aplicar la norma o es un contrato de servicios donde no tengo que aplicar la norma. Y básicamente todos estos criterios, en la medida que yo vaya respondiendo así a cada una de las consultas que ahí se hacen, que si el cliente tiene derecho a obtener todos los beneficios económicos del activo, si la respuesta es sí, vamos encausados a un contrato de arrendamiento, si el proveedor o el cliente tienen el derecho a dirigir cómo y para qué propósito se va a usar el activo, si el cliente tiene derecho a operar el activo durante un periodo de uso sin que el proveedor tenga el derecho a cambiar las instrucciones, ¿verdad? Si el cliente no tiene, digamos, en esa condición ese derecho, hay que ver si el activo que yo estoy utilizando fue diseñado de una manera predeterminada para qué propósito es que el activo va a ser utilizado. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos diciendo que si hay un control del activo por parte del cliente, vamos a ir enfocados a que vamos a tener un contrato de arrendamiento donde hay que aplicar la NIF 16. En un contrato de servicios, lo que sucede es que el activo físico a mí no me interesa. Generalmente a mí no me interesa mantener control sobre ese activo, sino
recibir el servicio derivado del uso de ese activo. Y es ahí donde es importante establecer eso, porque cuando ya nosotros en un contrato de arrendamiento tenemos características específicas de un activo identificado, es muy probable que tengamos que aplicar la norma, porque ahí sí estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Pero igual pueden haber servicios solapados dentro de ese contrato, adicionales que tenemos que identificar, porque eso se tiene que excluir al momento de hacer los cálculos para determinar el monto del registro del activo y pasivos por arrendamiento. Importante tomar en cuenta que como hay que hacer una conciliación fiscal, precisamente lo que vamos a ver, para efectos tributarios en Costa Rica, nosotros tenemos este decreto 32876H, que es el que regula todo el tema de contratos de arrendamiento. Y dentro de estos está el operativo, que está regulado en el artículo 2 de este decreto, que es sobre el que estamos hablando. Obviamente en el tratamiento de leasing financiero, que eso es una compra-venta a plazo, ahí sí, el arrendatario tiene que registrar el activo, el pasivo, ahí siempre ha sido así. Y en el operativo de inversión financiera, que de ese hemos hablado en otros webinars, pero no nos vamos a enfocar en esa figura. Hoy estamos en el operativo que nos hace obligar a aplicar esta norma NIF 16. Este del artículo 3, recuerden que en realidad el operativo de inversión financiera es un leasing financiero ya de por sí para efectos de la norma. Pues yo tengo que hacer siempre el registro del activo y del pasivo. Ahí no hay una diferencia, sino que la única diferencia es al momento de calcular el impuesto, donde tengo que convertir ese operativo de inversión financiera en un arrendamiento operativo para el cálculo del impuesto de renta. Y es por eso que nos enfocamos en el tratamiento del leasing operativo, en este caso, que es el que nos generaría específicamente el análisis para la aplicación de esta norma. Características así rápidas para diferenciar entre un activo y otro. Básicamente el operativo es un contrato cancelable, generalmente no tienen opción de compra. Yo lo que pago es el derecho de uso de un activo. Si hubieran penalidades por retiros anticipados, siempre es razonable o recomendable que esta no sea tan onerosa, o sea, que no pase del 30% del monto de las cuotas. El plazo no puede ser mayor al 75% de la vida del activo y el valor presente no puede ser mayor al 90% del costo del bien. Si alguna de esas condiciones se incumple, ese contrato deja de ser operativo y pasaría a ser automáticamente financiero. El financiero, por su parte, a diferencia del operativo, es un contrato no cancelable, es decir, yo tengo que pagar todas las cuotas hasta el final. Generalmente tiene opción de compra a precio especial, o sea, inferior al valor en libros. El plazo puede ser que exceda el 75%, no hay problema, y el valor presente hasta representa el 100% en la mayor parte de los casos. Y eso, no hay problema con eso. Y el operativo de inversión financiera diga que es el mismo contrato financiero con la diferencia de que se trata de un contrato que es cancelable. Igual tiene una opción de compra que puede ser a precio especial, puede tener una terminación anticipada por ser cancelable, pero que esta no sea mayor al 30% de las cuotas, y el plazo y valor presente igual pueden superar el 75-90% sin ningún problema. Condición que sí tienen esos contratos es de que el arrendador tiene que tener un capital mínimo de $500,000 para poder ofrecer esa figura. Entonces, por ejemplo aquí, vamos a identificar que hay características cuantitativas y cualitativas para determinar cuando estamos ante un tipo de contrato de estos. Uno es el costo total, digamos, el valor del contrato, el plazo, ¿verdad? El plazo del contrato, el plazo de depreciación del activo objeto de arrendamiento y la tasa implícita, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo se puede determinar esa tasa para ir a determinar una cuota de pago, ¿verdad? Que es lo que el arrendador va a cobrar, ¿verdad? De lo que él quiere ganarse dentro de esa cuota para recuperar parte de la inversión. Y lo que se hace es determinar el valor presente. Entonces, si nosotros con esta información hacemos el análisis para un contrato operativo, bueno, en este caso no hay opción de compra. La penalidad que son, aquí decíamos que es el 30%, digamos, de 60 cuotas. En este caso, estamos hablando de que no es mayor al 30%. En este caso es un 25%, considerando que son 15 cuotas de penalidad para un contrato de 60 meses. Aquí no hay transferencia del bien porque no hay opción de compra. El plazo, vean que es de 5 años, o sea, el 50% de la depreciación de la vida útil. Y el valor presente, en este caso, es
tomar de base la cuota de 905 al valor actual, a la tasa implícita del 18% anual, nos da un 66% del valor de los 54,300. Entonces vean que aquí no hay transferencia del bien, el plazo no supera el 75, el valor presente no supera el 90%, perdón. Y además estamos hablando de un contrato que al no tener opción de compra, evidentemente puede ser cancelable y esa penalidad es razonable, está por debajo del 30%. Estas son las características normales de un contrato operativo. En este diagrama podemos ver que el árbol de decisión que nosotros tenemos que identificar para analizar un contrato. Primero tenemos que ver si el contrato es cancelable o no. Porque si no es cancelable, casi con seguridad vamos en línea que eso es un contrato financiero. Pero si es cancelable, yo tengo que ir a ver si ese contrato transfiere la propiedad del bien, si hay una opción de compra, tengo que ver el plazo, si es mayor o no al 75%, y si el valor presente es mayor al 90%. Si se cumple al menos una de esas condiciones, vamos a estar en que entre el contrato va a ser financiero o va a ser operativo en zona financiera. Para que sea operativo, no tiene que cumplir ninguna de esas condiciones, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo anterior. No hay opción de compra, el plazo no es mayor al 75 y el valor presente no es mayor al 90. Entonces estamos ante un contrato operativo. Entonces, ¿qué datos numéricos es importante a la hora del registro? El valor total de las cuotas que yo tengo que pagar de acuerdo con ese contrato, cuál es el valor total de esas cuotas a cancelar por el arrendamiento, es decir, la sumatoria de ellas, y determinar el monto de las cuotas reales del contrato. ¿Y por qué digo reales del contrato? Porque pueden haber otros componentes dentro de esta cuota que no tengan que ver propiamente con el pago del alquiler. Pueden haber servicios de por medios que estén incorporados en edificios, temas de mantenimiento, limpieza, algunas otras cosas que se pueden meter, cuotas de condominales para mantenimiento, cosas de esas, ¿verdad? Que no tienen que ver propiamente con la cuota del contrato. El tema de impuestos, en este caso el IVA, que es un contrato de arrendamiento puro, estaría grabado si es mayor a 1.5 salario base, en caso de que sean, ¿verdad? Para pymes que hay una exención, ¿verdad? Puede haber un depósito en garantía, que el cliente haya pagado al inicio, y otros costos que nos puedan cobrar dentro de esa cuota, como seguros en caso de vehículos o GPS o mantenimientos, ¿verdad? Que hay que excluirlos a la hora del análisis para determinar ese valor del activo por derecho. Entonces, en la contabilidad del arrendatario vamos a tener un activo por derecho de uso, que es un activo intangible, ¿verdad? Y básicamente para esta medición inicial va a requerir el valor inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier costo que se haya incurrido. Por ejemplo, que durante o antes de la fecha de comienzo haya algún tema en que se haya tenido que incurrir para poner el activo en condiciones de ser utilizado, o costos en que haya que incurrir luego para desmantelar o remover el activo, que yo tengo que contractualmente cumplir con esto, ¿verdad? Que son costos que tengo que tomar en cuenta, o restaurar, por ejemplo, el activo para poderlo yo utilizar, o darle las condiciones para convertirlo en hacer las mejoras que requiera, ¿verdad? Para restaurarlo o poner en las condiciones que yo lo necesito. Todo eso hay que tomarlo en consideración para efectos del análisis. En cuanto al pasivo, bueno, generalmente esto va a medirse por el valor presente de los pagos de arrendamiento ya descontados a una tasa implícita. Básicamente, estos pagos de arrendamiento deben incluir, bueno, los pagos fijos, ¿verdad? Y variables del arrendamiento que van a depender de una tasa implícita que vamos a ver. Que ahí, digamos, se pueden utilizar tasas de referencia. Y si hay temas, digamos, de algún valor residual en caso de que hubiera algún tipo de opción de compra, valor de mercado que se haya establecido en el contrato, que como les digo, no es común que en estos contratos exista. Y si hubiera algún tipo de sanción por terminación anticipada, que a veces sí, ¿verdad? Sí la tenemos, ¿verdad? En caso de que haya contratos que se cancelen antes de tiempo, donde hay que pagar una penalidad. Entonces, el anexo 16, en el párrafo 26, lo que dice es que en la fecha del comienzo del arrendatario deberá medir el pasivo de arrendamiento al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se hayan pagado a esa fecha,
y los pagos por arrendamiento se descontarán usando una tasa de interés implícita. Si esa tasa pudiera determinarse fácilmente, ok, perfecto. Si no, puede determinarse fácilmente, se podrá utilizar una tasa incremental por los préstamos del arrendatario, que ahorita vamos a ver, que en ocasiones hay tasas de descuento que pueden estar implícitas dentro del contrato, generalmente así es, eh, donde se establecen inclusive aumentos periódicos de esas cuotas de arrendamiento y esta tasa puede no incluir dentro del contrato esa tasa de referencia, que muchas veces el arrendatario no la conoce y simplemente paga un monto de alquiler y no sabemos cuál es la tasa que está implícita. Entonces, un ejemplo, podemos utilizar, poner a disposición indicadores económicos, por ejemplo, en el Banco Central, que hay diversas tasas de referencia, como por ejemplo esta tasa de referencia de la tasa activa negociada. ¿Está? Aquí es importante este índice y tasa, sobre todo cuando tenemos que generar tal vez un contrato de arrendamiento entre partes relacionadas, porque en muchos casos los arrendamientos operativos no los dan ya entidades profesionales o ya que han generado este tipo de contratos. Pero en el caso de contratos internos es importante que estos contratos cuenten con una tasa interna de endeudamiento. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, las tasas de endeudamiento pueden ser las tasas activas negociadas del Banco Central, como a razón de un ejemplo que nos permita determinar una base razonable para un tipo de actividad en específico. Por ejemplo, en este caso, pensemos que tenemos un contrato de un inmueble y necesitaríamos en este caso una tasa de una actividad inmobiliaria que nos dé un sustento para poder hacer ese contrato. Entonces, tomando esto, tendríamos una base razonable para poder llevar el cálculo en los contratos. Ahora, entrando ya con el tema del cálculo o el registro que tenemos que hacer de acuerdo a los contratos, y como lo explicaba bien don David, tenemos que tener muy presente el componente principal de la cuota, que en este caso, a razón de ejemplo, va a ser para un arrendamiento $905 y vamos a tener también componentes de IVA y seguros que van a sumar a las cuotas, pero no necesariamente van a formar parte de ese valor presente. Entonces, ¿qué es lo que la norma nos establece en este caso? Que para poder registrar un activo de derecho de uso y un pasivo de arrendamiento es necesario revisar el contrato y traernos estas cuotas reales del arrendamiento sin los componentes adicionales para poder determinar cuál es el valor presente del activo de derecho de uso que tenemos que registrar contablemente. Ahora, el efecto del valor presente del arrendamiento únicamente se considera con el pago de las cuotas reales, omitiendo los demás componentes. Entonces, todas esas cuotas que ustedes ven en el gráfico, nosotros tenemos que traerlas a un valor presente con la tasa implícita y descontarlas. Eso lo que nos permite es precisamente el registro del derecho de uso y el pasivo de arrendamiento, para lo cual existen dos métodos que podemos utilizar para traer esas cuotas. En el primer ejemplo que vamos a ver, que es el más habitual, vamos a tener con un cálculo de cuotas con un componente de cuota fija en el arrendamiento. O sea, no van a variar a lo largo del contrato. Entonces, en este caso, ahí en la parte izquierda, hacia abajo, se ve la fórmula del valor presente que usaríamos generalmente en nuestro Excel y otros componentes internos de la fórmula para poder llevar esto a nuestro cálculo. Las tasas fijas, ustedes van a ver que siempre va a tener un componente que va a ser una tasa, un valor neto de las cuotas que tenemos que descontar,
un valor futuro, que en este caso, para efectos de nuestro cálculo, no deberíamos aplicar porque lo que tenemos que traer a valor presente es únicamente los valores de las cuotas, y un tipo que en este caso, para efectos del Excel, va a ser al inicio o hacia el final del arrendamiento. Generalmente va a ser un tipo 0, que sería cuotas al inicio del arrendamiento. Entonces, viendo aquí un ejemplo o un escenario que podríamos aplicar es esta fórmula. Vamos a considerar un contrato con una cuota fija de $905 mensuales, con una tasa de interés de un 18% anual a un plazo de 5 años. ¿Qué es importante tener aquí a mano? Primero que todo, las cuotas, en este caso, los $905 que se pagarían en forma constante durante todo el contrato. La tasa anual de interés, que en este caso vamos a aplicar un 18%. Y si ustedes ven, vamos a dividirla entre 12 para tener un cálculo de interés mensual, porque lo que necesitamos es aplicarlo a las mensualidades o a la periodicidad que se nos dé en estos casos. Porque en estos casos podría ser bien no solamente una tasa anual, sino podría ser trimestral o cuatrimestral. Entonces tenemos que ajustarla a esas cuotas. Entonces, esa cuota N son los 60 meses que vamos a aplicar del contrato. Y como les indicaba, en este caso debemos considerar un valor 0 para el valor futuro, porque no estamos buscando el valor total de las cuotas sumadas, sino solo los flujos de efectivo hacia el valor presente. Entonces, aplicando la fórmula, ustedes pueden ver que el valor presente, en este caso, son $35,639, descontando cada una de las cuotas que tenemos del arrendamiento, como se puede ver en el ejemplo que está en el cuadrito de la derecha. Ahí ustedes ven que al inicio hay una primera cuota en enero de $905, que aplicando la fórmula de descuento nos da un $891. Y la última, como ustedes ven, hay una cuota mensual de $905 que descontándola completamente son $370. La sumatoria de todas estas cuotas nos dan los $35,639 que aplicaríamos con esta fórmula. ¿Cómo se vería esto en el Excel? Entonces, en el ejemplo que tenemos hacia la izquierda, ustedes ven, la fórmula nos va a permitir aplicar la tasa que vamos a tener que dentro de la casilla donde vamos a digitar todos los datos. Es el 18% dividido entre los 12 meses para que nos dé el 1.5% mensual, los 60 meses del plazo, los $905. En este caso lo ponemos en negativo para que para efectos del cálculo que hace el Excel nos tire el valor en positivo. El valor 0 después de los 905, que es el valor presente, porque no nos interesa en este caso el total de las cuotas sumadas al final del plazo, y el tipo 0, que es el que nos indica el Excel para poder traerlo o el tipo de cuota inicio del arrendamiento, que son los $35,639. Financieramente, la fórmula que está a la derecha es lo que haría o hace el Excel realmente. Y lo que hacemos es ponerlo aquí a razón de ejemplo por si tuviéramos que hacer algún cálculo a pie realmente y quisiéramos ver el valor o el descuento de cada una de las cuotas del arrendamiento. Y entonces lo que hacemos es nada más simplemente sustituir, en este caso PMT van a ser las cuotas y la I va a ser el caso de la tasa de arrendamiento, es el 18 entre los 12 meses, la cantidad de periodos en negativo, que es importante ponerlo en negativo porque si no nos va a dar otro resultado completamente diferente, y dividirlo, todo este factor que nos da, entre la tasa de interés mensual para poder llegar al valor presente de la cuota. Hay otros casos que podría darse donde hay situaciones un poco más complejas y se necesita tal vez desglosar todas las cuotas
o donde podrían haber situaciones particulares, pueden ser descuentos, pueden ser aumentos periódicos, inclusive de tasas variables en estos casos, donde entonces necesitaríamos llevar cada una de las cuotas hacia valor presente en forma individual. Entonces, la fórmula que ustedes ven a la derecha tiene una forma o particularidad que nos permite tomar cada una de las cuotas que necesitamos descontar y traerlas a valor real. Entonces, para estos ejemplos, lo más práctico es siempre tratar de construir una tabla auxiliar para poder cuantificar esas cuotas y traerlas y poder descontarlas realmente. Entonces, aquí a razón de ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior con la diferencia que tal vez vamos a tener unas cuotas fijas, 6 cuotas fijas al inicio del arrendamiento, y todo el resto del arrendamiento va a ser cuotas de $955. Vamos a tomar la misma tasa de interés anual y el mismo plazo a 6 meses. Pero si ustedes ven, si a razón de aplicar la fórmula anterior no nos serviría porque hay una componente cuota diferente, no es la misma. Y podría entonces, ahí ya nos desajusta el valor presente que tenemos que considerar. Entonces, esa fórmula que les pusimos en el ejemplo anterior, lo que nos permite es descontar cada una de las cuotas en forma individual y traerlas a valor presente. Si ustedes ven, el valor descontado va a ser el mismo en las primeras 6 cuotas que teníamos en el otro arrendamiento, pero para las cuotas de la 7 hasta la 60 va a haber una diferencia. Y esto entonces, hay otra fórmula también en Excel que nos permite tomar la sumatoria de esas cuotas y traerlas a valor presente, que la vamos a ver un poquito más adelante. Aquí a razón de ejemplo, simplemente les ponemos el ejemplo ya numérico o financiero de lo que serían las cuotas 1 y 60 para que ustedes vean al momento de sustituir los datos en la fórmula, cómo esto nos afecta o nos va a hacer, o nos va a ayudar más bien en este caso a construir la tabla. Entonces ustedes ven en el ejemplo de la izquierda, tomamos la cuota 1 con una base de $905 en el valor futuro, que va a ser nuestra cuota o primera cuota del arrendamiento, y el factor de descuento que vamos a aplicar abajo, que va a ser el 1 más la tasa de descuento y el periodo en el que queremos aplicar la cuota. En este caso, el factor va a ser 1. Si fuera la última cuota, va a ser 60, como ustedes lo ven en ejemplo. Si fuera, por ejemplo, la tasa 20, entonces en el componente n del periodo tendríamos que poner la cuota 20 para poder traer esa cuota precisamente a valor futuro. Otro de los cálculos, una vez ya analizadas las cuotas o el descuento del valor presente, y que nos hace o nos requiere la norma, en este caso es determinar el gasto por amortización. Entonces, al cancelar las cuotas de arrendamiento, la NIF nos indica que el cargo por amortización se genera aplicando un modo de línea recta. En este caso, generando un gasto uniforme a lo largo de todo el arrendamiento. Entonces, esto es un cálculo muy simple. Es simplemente tomar el valor presente que nosotros calculamos y dividirlo entre las cuotas del plazo del arrendamiento para poder determinar esa amortización mensual que vamos a aplicar a lo largo de todo el contrato. Por otra parte, vamos a tener el componente del interés del arrendamiento, que en este caso es importante tener, en este caso, lo que va a ser nuestro saldo inicial del arrendamiento, o sea, nuestro registro del pasivo por arrendamiento, y la tasa a la cual vamos a descontar. Porque de acuerdo con esto es cómo vamos a calcular el interés. Este interés
se aplica sobre el saldo del pasivo del arrendamiento. Entonces, si ustedes ven en el cuadrito a la izquierda, en la primera cuota nosotros partimos de un valor inicial, que es el valor presente que calculamos en la cuota 1, donde vamos a generar un interés, que en este caso va a ser simplemente tomar el saldo inicial y multiplicarlo por la tasa mensual de 1.5 para generar el interés. ¿Cómo llegamos al saldo final? En este caso, el saldo final, vamos a tener que tomar el saldo inicial, sumar los intereses que van a ser parte del pasivo de arrendamiento y restar la cuota real. Esa diferencia entre el interés y la cuota va a ser nuestra amortización precisamente del pasivo de arrendamiento, que nos va a determinar el saldo al final del periodo, que se va a convertir en el saldo inicial para el próximo periodo. Entonces, si ustedes ven, en el gasto por intereses vamos a tener un saldo inicial por la tasa mensual, son los $35,000, o 649 por 1.5, nos da los 534. Y tomando el saldo inicial de la segunda cuota, los 35,668 por el 1.5, nos da los 529,03 dólares de interés para nuestro arrendamiento. Ahora, es importantísimo en el caso de los arrendamientos operativos tener un auxiliar contable con el registro del arrendamiento. Entonces, la construcción de esta tabla o este auxiliar nos va a facilitar muchísimo. Primero que todo, validar que nuestros datos están realmente bien, y nos va a facilitar también la parte que vamos a ver un poquito más adelante, que es el registro de la parte fiscal. Pero si ustedes ven, la construcción básicamente es tener el número de cuotas, las fechas de pago del contrato, la cuota real, que ese va a ser un dato muy importante para nosotros, la tasa descontada, simplemente para poder hacer esa sumatoria y validar el saldo inicial que vamos a tener que registrar para el activo de derecho de uso. Igual para los saldos finales que vamos a tener que tener ahí. Y también con esto desglosar los intereses mensuales de cada una de las cuotas. Y finalmente la amortización plana, que ustedes ven haciendo una construcción correcta de estos cálculos. La cuota real total que nosotros pagamos debería ser idéntica a la suma de los intereses y la amortización plana que se hace a lo largo de todo el arrendamiento. Ya teniendo los datos claros de cuánto es nuestro derecho o activo por derecho de uso, trayéndose valor presente, ya podríamos hacer ya los registros iniciales de lo que viene a ser nuestro arrendamiento, la contabilidad. Entonces, poniendo aquí el ejemplo del activo por derecho de uso con la tasa fija, tendríamos un activo por derecho de uso de $35,639 y un pasivo de arrendamiento por el mismo monto. Posteriormente, lo que viene aquí es ya el registro de la que vendría a ser el primer pago de mensualidad, y tendríamos en este caso un gasto por intereses de arrendamiento y una contracuenta con su registro hacia el pasivo de arrendamiento. Por otro lado, vamos a tener ya lo que es el pago real de acuerdo al contrato, descontando esto del pasivo de arrendamiento, los $905, la carga del IVA que tenemos que tener por el pago de la cuota y la salida del dinero del banco. El último movimiento que tendríamos aquí en este caso es en el caso de la amortización de arrendamiento, que como todos ustedes ven va a ser lineal en todos los meses y son los $593 que vamos a tener en estos casos. Aquí vamos a tener también unas consideraciones posteriores para la NIF 16, que nos va a comentar un poco aquí Don David. Como les decía,
Para efectos del cálculo del impuesto de renta, nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, primero, para efectos contables, lo que establecen las normas, ¿verdad? Que es el registro contable que establecería la norma NIF 17, pero en este caso, para calcular el impuesto, tenemos que hacer una conciliación fiscal donde tenemos que determinar ingresos no gravables, gastos no deducibles o gastos deducibles adicionales, con base en la conciliación fiscal y la aplicación de la NIF 12. Y para eso tenemos que convertir esta utilidad financiera, digamos, en la utilidad fiscal o base imponible sobre la cual vamos a determinar el cálculo del impuesto al cierre del periodo. Entonces, NIF 16 nos genera ajustes en la conciliación. Para efectos tributarios, nosotros lo que vamos a reconocer como deducible es el pago real de la cuota. En el ejemplo que veníamos hablando, los $905, que es lo que voy a pagar todos los meses. Ese es el gasto deducible adicional. Entonces, para efectos tributarios, como todo eso se mete como si fuera un gasto de arrendamiento, y ahí está incluido el componente, recuerden, amortización del activo por derecho de uso, el gasto financiero de intereses, ese interés se considera no deducible, es decir, se tiene que sumar a la utilidad. La amortización por el activo por derecho de uso también se consideraría no deducible. Hay que sumarlo a la utilidad. Y el diferencial cambiario, ¿verdad?, que podría generar el pasivo por derecho de uso si está en moneda extranjera. Porque para efectos tributarios nosotros no tenemos un pasivo, solo tenemos el gasto de arrendamiento. Entonces ese ingreso sería no gravable o el gasto sería no deducible. Y hay que incorporar un efecto del depósito en garantía. Si el cliente hizo un depósito en garantía, que para efectos del cliente sería un depósito en garantía por cobrar, que si lo hizo en dólares va a tener derecho a reconocer eso como ingreso gravable si el tipo de cambio sube o como gasto deducible si el tipo de cambio baja. Entonces estos ajustes hay que hacerlos en la conciliación para que al final el efecto en resultado sea el reconocimiento de la cuota efectivamente pagada y no de los registros contables que dio Gustavo ahora para efectos de la norma contable. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto para efectos tributarios, que es la diferencia entre los registros financieros y el tratamiento fiscal. Gustavo, si gusta lo explicar. Aquí en este caso, como hablábamos en el ejemplo anterior, en el auxiliar financiero, es importante tenerlo precisamente para identificar claramente cuánto es el gasto de interés que nosotros estaríamos haciendo durante el periodo fiscal y la amortización, porque eso nos permite identificar cuánto es por ejemplo, en este caso, para el auxiliar fiscal, cuánto de la cuota NIF, que vendría a ser la suma simplemente de los intereses y la amortización, que en este caso van a ser gastos no deducibles, como vimos a un inicio, donde si ustedes ven al inicio, la cuota NIF va a ser mucho más grande que la cuota real pagada, que es a lo que tenemos realmente derecho deduciblemente en forma fiscal. Entonces, si ustedes ven esa primera línea, en la cuota NIF hay un total de los intereses de la amortización que son $1,128 contra la cuota real que pagamos por el contrato. Entonces, esa diferencia, ese monto adicional que tenemos registrado contablemente, tenemos que hacer un ajuste en la conciliación fiscal. Eso es un dato que va a ser un gasto no deducible para efectos de nuestra declaración de renta al final del periodo. Si ustedes ven hacia las últimas 3 cuotas, el efecto más bien se reversa. Como lo indicaba don David en una de las implicaciones fiscales, es que esta cuota NIF al final se va reversando el efecto que tenemos de acuerdo al registro contable de la cuota, y entonces va a ser más pequeño hacia el final del plazo del contrato, lo que nos va a resultar a nosotros en una diferencia de un ajuste fiscal donde vamos a tener más bien un gasto deducible adicional. Otro efecto que tenemos que tener ahí en cuenta es el ajuste que tendríamos que hacer del impuesto de renta diferido, y en este caso lo que hacemos es simplemente tomar el ajuste o la diferencia del ajuste que tenemos y aplicar la tasa de
de impuestos que tendríamos que aplicar. En este campo, por ejemplo, es un 30%, y eso nos va a permitir llevar esto para un ajuste en nuestra contabilidad financiera. Tal vez antes de terminar, sí quisiera, bueno, ya vimos en la presentación un poco aquí, pero quiero compartirles también para que vean, digamos, ya en la práctica todo esto que Gustavo nos está explicando, para que lo vean de una forma más sencilla. No sé si ahí ya se ve, sí, la presentación, perfecto. Entonces vean que aquí son las mismas tablas que mostramos, pero aquí está, digamos que ya todos los datos del pago mensual, vean los 60 meses, esas cuotas en 60 meses son 54.300, la tasa implícita, el valor descontado. ¿Cómo sale el valor? Y vean que aquí está la tabla que presentaba Gustavo, donde viene el pago mensual, el valor del descuento, el saldo inicial, los intereses, la amortización, el saldo al final. Entonces al final, para que ustedes vean, nosotros lo que vamos a hacer cuando aplicamos la fórmula, lo voy a hacer por acá, nosotros vamos a ver en fórmulas, en financieras, para calcular ese valor presente cuando es cuota fija, vamos a utilizar esta fórmula, que es el valor actual. Aquí vamos a meter la tasa de interés del 18%. Ahí se ve, sí, lo que estoy haciendo. ¿Lo ven? Sí. Entre 12, que es para ponerlo mensual, el número de periodos, que son 60 meses, ya tengo la tasa en meses, el periodo en meses, y el pago, que lo pongo negativo, que son los $905. Valor futuro 0, porque yo no voy a hacer un pago al final, no voy a ejercer una opción de compra. Y los pagos los voy a hacer al inicio de cada mes, entonces pongo 0. Le doy a aceptar y vea que me da los 35,639, que no es otra cosa que el valor. A ver, estoy una variable, perdón. Ese dato, vea, son los 35,639, que es exactamente los 35,639 que nos da el valor presente de esta tabla. Si nosotros llegáramos a aplicar, o sea, véanlo aquí, si nosotros llegáramos a aplicar las cuotas son variables, digamos que todos los meses cambian, que eso es lo que normalmente sucede, la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Vamos a meternos a fórmulas financieras y vamos a determinar aquí cuál es el valor neto actual, VNA, y ahí vamos a poner la tasa de interés, que es el 18% entre 12, y en el valor 1 vamos a meter el valor que va de la cuota 1 a la cuota 6 o 7, creo, que es de 905, y en el valor 2 vamos a meter la cuota de 955 hasta el final del plazo. Y ahí le damos a aceptar y vean que el resultado son 37,323,30, que no es otra cosa que el valor de 37,323,30. O sea, esa es la forma de hacerlo sencillo. Si nosotros quisiéramos hacer eso individualmente, como lo hizo Gustavo aquí, para efectos de que ustedes lo pudieran ver, es ir aplicando. Yo lo que hice aquí fue aplicar el menos n, apliqué el n acumulado aquí fue 6 y el segundo n acumulado fue 60. Si yo le pongo solo la cuota 1, perfectamente lo hago, exactamente igual, voy a ponerlo por aquí. Si yo lo hago solo para la cuota 1, voy a tener la tasa de interés, que es esta del 18 entre 12. Segundo que le di antes sin querer queriendo. Entonces aquí tengo la tasa entre 12. El valor 1 voy a poner que es la primera cuota de n a la 1. Y vean que esto me da 891,63, que es justamente el valor que está acá. Si yo lo hago en vez de, en este caso, digamos, si yo lo quisiera hacer para las primeras 3 cuotas,
Voy a agarrar igual la tasa entre 12. Y aquí en el valor voy a agarrar las primeras 3 cuotas. Y ahí vean que me va a dar 2.635.54, que no es otra cosa que agarrar las 3 cuotas que sacó Gustavo individualmente, que da 2.635. O sea, es exactamente lo mismo. Y aquí ustedes pueden ver a la derecha el efecto del impuesto de renta diferido, que es el cálculo de la cuota NIF, que es amortización del derecho de uso, los intereses, versus el pago del gasto fiscal, que yo tengo derecho. Este es el gasto fiscal, mejor dicho, en vez del contable. Este es el fiscal, y la diferencia es el ajuste de la conciliación. Vean que al principio el ajuste me da que yo tengo más gasto del que pago, y después tengo, al contrario, un monto de gasto menor al que yo pago. Por eso el ajuste es negativo. Pero como esto es una diferencia temporal, vean que al final lo mismo que yo pagué es lo mismo que yo registré como amortización y como intereses. Y el diferido me tiene que llegar a 0 al final del plazo. Entonces, al ser una diferencia temporal, yo aquí al principio, este gasto no deducible se convierte en un activo por impuesto de renta diferido, porque a futuro yo voy a tener derecho a deducir la diferencia de ese gasto, cuando aquí yo voy a pagar un monto, o voy a deducir un monto menor al que yo pagué. Pues aquí ya voy aplicando se convierte esa reversión de ese activo hasta irlo aplicando y llegar a 0. Y de esa manera ya nosotros cumplimos con los dos objetivos, que uno es hacer el registro contable con base en la norma, ¿verdad? Con todas estas tablas que vimos aquí para efectos de esos registros contables que vimos anteriormente, y el tratamiento fiscal que tenemos que tener. Vean que esto es un ejemplo que hicimos, o sea, que tiene todos los elementos, pero pueden haber otros casos adicionales. Por ejemplo, que el cliente haya tenido que hacer, por ejemplo, cambios más regulares en las cuotas de arrendamiento, ¿verdad? Por incrementos, no sé, cada año, cada 2 años. Entonces hay que utilizar generalmente esta fórmula de cuota variable. Y si hubieran otros elementos que afecten, por ejemplo, el hecho de que yo tenga que incurrir en costos al final del contrato para desmantelar, digamos, las mejoras que yo hice y dejar el edificio en condiciones de ser utilizado, eventualmente yo tengo que estimar esos costos para poderlos incluir al final de esta tabla como un pago al final y poderlo incluir dentro de la fórmula. Pero digamos, desde el punto de vista financiero, esos son digamos, los cálculos que hay que hacer y el tratamiento fiscal que esto tendría desde el punto de vista para efectos de la conciliación fiscal. Si gustan, no sé, podemos abrir un espacio para preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, don David y Gustavo, por toda la exposición del día de hoy. Vamos al tema de las preguntas. Tenemos varias consultas. Dice, con la NIF 16, el arrendatario entonces no registra el activo como tal, sino como un intangible por derecho de uso. ¿Qué depreciación se le aplica a ese activo? Vamos a ver, efectivamente, yo no registro el activo y tal como lo vimos en la presentación, la forma en que ese activo que ya quité la presentación, en que ese activo se amortiza es con la tabla de amortización que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, aquí está, en esta tabla es donde nosotros vimos cómo es que se amortiza ese activo por derecho de uso. Son, en este ejemplo, los 593.99. Eso se hace en línea recta. ¿Cómo se determinó el monto de la amortización? Agarrando el valor presente de todas las cuotas dividido entre el total de cuotas del contrato, que en este caso eran 60 cuotas. Entonces, efectivamente, esa es la forma en que se hace la amortización de ese activo por derecho de uso. Es en línea recta. Excelente, don David. Otra de las consultas que tenemos dice, ¿cuál sería el tratamiento contable y fiscal al terminar el contrato? ¿Qué tiene opción de compra y cómo se deprecia si nos dejamos el activo? Si el contrato tuviera opción de compra, tenemos que analizarlo muy bien porque hay que ver si el contrato
Si tuviera opción de compra, tenemos que ir a analizar los otros elementos que vimos en la presentación, que era el hecho de las condiciones que tiene que tener el arrendamiento operativo. Justamente, que son el hecho de que esa opción de compra no puede ser a precio especial. Es decir, recordemos que si yo tomo en cuenta las cuotas, a mí me toman en cuenta las cuotas para el día de mañana yo comprar ese activo, ese contrato podría perder la condición de ser operativo y convertirse en financiero y ya no me aplica la NIF 16 tal cual, porque yo tendría que registrar el activo desde el día 1, el activo físico. Si yo ejecuto la opción de compra al final es porque yo pagué un derecho de uso de un activo, como si yo alquilara la oficina y al final de 10 años yo le digo al dueño, mira, quiero comprarte las oficinas donde yo estaba alquilando. Ese dueño me va a cobrar el valor de mercado y en ese momento yo lo que voy a hacer es una transacción de una compra de un activo independiente del contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el valor que va a tener ese activo va a ser un valor de mercado que no está condicionado a las cuotas que yo le pagué de alquiler durante el principio. ¿Qué es lo que sí puede suceder? Que al final del plazo yo tengo que hacer un pago, no sé, para remover las mejoras que yo hice, porque el dueño me dice, mira, te dejo de alquilar y usted me tiene que dejar ese activo quitando todas esas mejoras que usted hizo. Eso yo lo tendría que incorporar al final en una cuota al final, por el monto estimado de ese costo. Y así como lo vimos en la fórmula, donde ustedes vieron las cuotas de pago que yo hago, lo que hago es que en la cuota, diga que es 61, voy a meter ese monto y lo incluyo dentro de la fórmula. Eso me va a variar el valor, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer es considerar ese pago al final como parte, digamos, del registro contable para efectos financieros. Ahora, ¿qué es lo que pasa fiscalmente? Fiscalmente yo nunca tuve el activo, tuve un gasto por arrendamiento. Entonces, si yo ejecuto la opción de compra al final del plazo, lo que hago es reconocer el registro del activo físico al final del plazo contra el monto que yo voy a desembolsar, ese último pago. Y ese dato y ese valor que yo compré, por el que yo pagué ese activo, es el que voy a depreciar desde cero, es decir, por el plazo completo de la vida útil, 10 años, 15 años, el plazo que corresponde de acuerdo al anexo 2. Y es hasta ese momento en que fiscalmente yo registro por primera vez el activo físico a nivel fiscal. Antes de eso lo que tenía es un gasto. Vamos a ver con otras de las consultas que tenemos para ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. Dice, normalmente las arrendadoras calculan las cuotas como una operación de crédito, es decir, al principio los intereses son mayores y van bajando con el tiempo. La amortización va en sentido contrario, pero con la NIF 16 la amortización es lineal. ¿Hay una contradicción o error entre lo que hacen las arrendadoras y lo que dice la NIF 16? Eso es muy buena pregunta. No hay ninguna contradicción. Vea que nosotros empezamos la presentación diciendo que nosotros nos íbamos a enfocar en los arrendamientos operativos puros. Generalmente las arrendadoras lo que ofrecen son leasing financieros que sí tienen ese comportamiento. Pero en leasing financiero recuerden que el cliente tiene que registrar el activo desde el día 1. Es como si usted hubiera comprado el activo, el carro o el activo que fuera desde el día 1, usted lo registra en la contabilidad, no el activo por derecho de uso, el activo físico, porque usted lo está comprando desde el día 1 financiado. Entonces ahí sí se mantiene el comportamiento de un crédito normal, donde al principio la amortización es fija, la amortización va en términos crecientes y el interés va en términos decrecientes. Es que esto aplica para contratos operativos puros, donde nosotros antes lo que registrábamos era solo un gasto de arrendamiento, de alquiler, que tenemos que reflejarlo ahora en balance. Pero no hay ninguna contradicción. Ahí la diferencia es que posiblemente ese contrato no sea operativo puro y sea financiero. Gracias, don David. Vamos con otra de las consultas. Dice Eduardo Quesada, gracias por la capacitación. Mi duda es de los contratos de alquileres de locales comerciales para oficinas. Estos a efectos de NIF 16. Si mi alquiler es de $2,000 mensuales con un aumento del 2% a partir del año 2 y con el depósito de garantía por $2,000 a un plazo de 10 años. Gracias. Ese es un ejemplo que se puede montar. O sea, efectivamente, solo que hay que montar la tabla porque es un contrato de alquiler
puro y simple, ¿verdad? Estamos bajo este escenario, donde lo que hay que hacer es que en esa tabla donde nosotros teníamos, recuerdan, 905 y luego subimos la cuota, esa tabla lo que va a tener es que va a tener 24 meses con una cuota, a los 2 años vuelve a incrementar la cuota, al cuarto año vuelve a incrementar la cuota. O sea, es montar esa tabla, aplicar la fórmula para determinar el valor presente, si ese contrato fuera 10 años. O sea, matemáticamente son los mismos cálculos que nosotros hicimos aplicando la fórmula, solo que ahí lo que tenemos que hacer es modificar la cuota de pago cada 2 años. Y los resultados y el procedimiento va a ser exactamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Recuerden que el tema del depósito en garantía, eso no me afecta a las cuotas del contrato de arrendamiento porque el depósito a mí me lo tienen que devolver al final. Obviamente, si hay algún tema de daño en el edificio y me lo rebajan de ahí, pues ese cuenta por cobrar y yo tendría que disminuirle, reconocer un gasto en ese momento si a mí me rebajan algo ese depósito. Pero en condiciones normales, si el edificio se entregó en condiciones normales de uso, a mí me devuelven ese dinero y yo lo que simplemente es que vuelvo a recibir la plata y doy de baja la cuenta por cobrar por el depósito en garantía. Entonces eso no me afecta, digamos, el cálculo para efectos de esta fórmula. Excelente, don David. Vamos con la última consulta. Dice, para la aplicación de esta NIF es porque estoy en NIF Full. ¿Qué pasa si me mantengo en NIF PYME? ¿Qué afectación fiscal tiene? Sí, buena pregunta también y por eso fue la primera aclaración que yo hice antes de iniciar el webinar. No pasa nada, toda esta capacitación que les dimos, simplemente usted va a seguir continuando registrando el gasto de arrendamiento contra bancos todos los meses. No va a tener que hacer nada de esto que vimos hoy en la mañana con estas tablas y estas fórmulas, porque en NIF Pymes sí se aplica la NIF 17, donde usted como arrendatario registra su gasto por arrendamiento. El objetivo de este webinar de hoy era precisamente para aquellas compañías que sí aplican NIF plenas y tienen que aplicar NIF 16. Pero en un caso como el que usted menciona, pues no es necesario hacer todos estos cálculos. Simplemente se registra el gasto y listo. Gracias, don David. Me queda una consulta aquí, no sé si para poder aprovechar, dice, buenos días, ¿esta norma tiene una fecha de inicio de vigencia o cómo funciona? Creo que no lo tiene muy claro la persona que está consultando. Sí, eso empezó en enero del 2019 a regir. Creo que en Costa Rica aplicó como al año siguiente, pero ya a estas alturas, en 2025 ya está aplicable completamente. Así ya más 5 años más bien. Excelente, vamos a ir finalizando entonces nuestro espacio del día de hoy, agradeciéndole a todas las personas que han participado y dado sus consultas con un mensaje de cierre por parte de nuestros expositores, empezando por don David Mena, socio de impuestos ilegal de Gran Tortón. Adelante, don David. Bueno, primero que todo, para mí siempre es un placer poder estar con ustedes, compartir un poco del conocimiento con todos, con el público en general, con nuestros clientes y con todas las personas que nos acompañan todos los jueves. Hoy hicimos un webinar un poco práctico, queríamos como cambiar un poquito eso. Sé que a veces estos a través de un webinar puede ser complicado, pero sí queríamos dejar ahí, digamos, sembrada esa inquietud de dudas que pueden existir sobre este tema. Y pues no, pues agradecerles por el tiempo y espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Gracias, don David. Ahora escuchamos a Gustavo Villalobos, consultor de impuestos de Gran Tortón. Adelante, Gustavo. Agradecerles a todos ustedes por la atención en el tiempo de hoy y de poder explicarles un poco a razón general, digamos, estos son casos que se nos dan en el día a día y tratar de transmitirles un poco de cómo llevar estos contratos operativos a nuestra contabilidad. Sabemos que hay mucha confusión a veces a la hora de registrar arrendamientos, entonces queríamos exponerles un poco de cómo llevar esto de la mejor manera y ahorrarnos algunos problemas en el registro financiero y en el fiscal. Pero muchísimas gracias y espero que haya sido de provecho para todos. Gracias, Gustavo, por el mensaje de cierre. Estamos finalizando, no sin antes recordarles que hay temas importantes
que les queremos que tengan presentes. No estaremos con webinar el próximo jueves por el motivo de la Semana Santa. Regresamos el día 24 con el tema guías sobre las principales obligaciones patronales al momento de contratar personal. Esto a cargo de Jocelyn Casasola, consultora legal, y Natalia Meléndez, consultora legal de Grant Thornton. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica y pueden encontrar el detalle de los webinars, de nuestros servicios y también de cursos que estamos impartiendo como fundamentos de mercadotecnia para que tengan el detalle. Es un curso que está próximo a iniciar. Si quieren información sobre este tema, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Ahí está todo el detalle para que se puedan inscribir en el curso de fundamentos de mercadotecnia. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar y suscribirse para tener las grabaciones de este y todos los webinars que realizamos semana a semana. Y Café Grant Thornton es nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Spotify. Tenemos más de 105 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.